Comenzamos Tiempo de Atletismo como cada primer lunes de mes. En este caso, el primer lunes de junio es 3 de junio y saludamos, como no, a los artífices de este espacio, a las personas que no solo piensan en los temas, sino que además traen a los invitados e invitadas de excepción también en el día de hoy. Alex Calabuch, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Hola, buenas noches. Y Miguel Calvo, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, como digo, pues ellos son Tiempo de Atletismo, son los que preparan todo y los que nos sorprenden cada mes con temas muy chulos y además pues con invitados o invitadas de renombre. Yo siempre digo que esto es atletismo con mayúsculas. Bueno, pues hoy más que nunca, Alex, ¿sí? ¿Así es? Sí, hoy es una noche de esas mágicas en la que esperamos estar a la altura de las invitadas e invitados que tenemos hoy, fantásticos. Uh-huh. Por cierto, esto se está grabando también. Una cámara que ha traído Alex Calabuch aquí, están grabándolo también, porque esto después se va a subir al YouTube de Corredor, ¿verdad? La revista Corredor. Sí, el canal de YouTube de Corredor, desde mañana por la tarde estará ya disponible para todo el mundo en ese canal. La gente puede ver también. Lo digo porque la gente que no lo está viendo en directo a través de Facebook Live, porque el Facebook de A Tu Ritmo también está activo, o que no esté escuchando ahora mismo en directo en Capital Radio, bueno, pues que sepa que también puede ver todo esto con buen sonido en el YouTube de la revista Corredor, que tiene también muchos contenidos interesantes, ¿verdad? Miguel, tenemos un territorio Bimon hoy también muy especial, ¿no? Sí, como decía Alex, la noche lo requería y era un programa que nos hacía muchísima ilusión. Nos hacía mucha ilusión tener a todos los invitadas que vamos a presentar a continuación, y Territorio Bimon tenía que ir por ahí, no había otra. El tema que nos proponen Miguel Calvo y Alex Calabuch es Pioneras, el camino del atletismo femenino español al siglo XXI. Antes de presentar a nuestras invitadas, bueno, hay algún invitado también por aquí en el estudio, queremos escuchar la música que va a acompañar a la columna Territorio Bimon de Miguel Calvo, que va a introducir el tema de esta noche. En plena primavera, durante los últimos días del mes de mayo, un grupo de locos y románticos del atletismo nos volvimos a reunir la semana pasada en la vieja pista de ceniza de la Universidad Complutense alrededor de la escultura de Miguel de la Cuadra Salcedo. Y como si se tratara de una escena de la película Carros de Fuego, un año más nos embarcamos en un viaje temporal en el que la vieja pista volvió a recuperar la vida que tuvo hasta los años 70, fruto de una época en la que el deporte solo se entendía como una parte más de la cultura, la educación y el desarrollo personal. Convertido en todo un homenaje al espíritu del deporte en el que siempre creyeron Miguel de la Cuadra Salcedo y la generación de deportistas que hizo suya esta pista desde Melbourne 56 hasta México 68, los ingredientes de esta competición son muy sencillos. Un juramento olímpico, las líneas pintadas con cal blanca sobre la ceniza, una vieja campana que sigue anunciando la última vuelta, la ausencia de patrocinadores que hace que cada participante aporte una simbólica inscripción para que la fiesta sea verdaderamente de todos, auténtico espíritu amateur. Una maravillosa mezcla de edades que permite que puedan llegar a la meta al mismo tiempo un niño de 6 años y el hombre que batió el récord de España de 100 metros en esa misma pista hace 60. Y después del manifiesto final, una vuelta de honor de todos los participantes y asistentes con la música de Vangelis de fondo. En medio de los homenajes de este año, junto al recuerdo a los primeros entrenadores que dibujaron el atletismo español moderno, la fiesta del memorial se paró para aplaudir a Margot Moles y Aurora Villa, auténticas pioneras del deporte español durante la República, que vieron nacer esta pista en 1931, donde compitieron y llegaron a batir récords mundiales cuando todo parecía imposible. Y como colofón a la jornada, todo acabó con un 1500 legendario que reunió a gran parte de la historia del atletismo español con el campeón olímpico Fermín Cacho a la cabeza. Dentro de un grupo de ensueño, sin dejar de sonreír, en medio del pelotón corrieron Maite Zúñiga, la primera atleta española presente en una final olímpica, y Aurora Pérez, nuestra atleta máster más laureada de la historia. Y más atrás, uno de los momentos más emocionantes de la jornada tuvo lugar cuando Consuelo Alonso, la primera campeona española de 1500 en 1969, dio su última vuelta a la pista acompañada por Jesús España y Alberto Juzgado, como un maravilloso tributo a todo un símbolo de nuestro deporte. Una semana después de esta gran fiesta del atletismo vintage, todo nos sigue pareciendo demasiado irreal, como si lo hubiéramos soñado. Pero ya inmersos en la vuelta a la rutina, las historias de Margot Moles, Aurora Villa, Consuelo Alonso, Aurora Pérez y Maite Zúñiga
en las que nos disponemos a perdernos durante esta noche casi veraniega, nos seguirán hablando siempre de la importancia de romper barreras, de derribar los techos de cristal y de seguir inventando nuestros propios sueños. Pues ahí está introducido el tema del día por Miguel Calvo en esta columna radiofónica Territorio Vimón, que podéis leer también en la revista Corredor, ¿no? Territorio Vimón se sigue leyendo ahí, ¿no? Sí. Ahora se llama iFly Road, hay un pequeño pero digamos que es cambio, lo mismo. pero al final es Miguel Calvo. El espíritu es lo mismo, que enganchaba perfectamente con aquel salto de Vimón en el 68 o el mítico estadio iFly Road, que es donde se bajó por primera vez de las 4 minutos de la milla. De la milla, eso es. Ambos eran un buen escenario para todos estos textos y todo el espíritu que siempre queremos. Ahí tenemos los textos de Miguel Calvo, pues eso, han escrito cada mes en la revista Corredor, y después tenemos en el caso de la radio, pues cada mes podemos escucharte aquí también. Antes de presentar a nuestros invitados de esta noche, has hecho referencia al principio, porque has ido hilando todo, ¿no?, a ese Memorial Miguel de la Cuadra Salcedo que habéis organizado. Tú estabas en la organización, ¿no?, miembros también de la Asociación de Estadísticos de Atletismo de España, y bueno, al final ha sido una fiesta, ¿no?, lo que habéis vivido, ¿no? Sí, era lo que queríamos, que fuera una fiesta alrededor de un espíritu que estaba muy vinculado a aquella pista que representa gran parte de la historia del atletismo español, en torno a la escultura de Miguel de la Cuadra Salcedo que citaba anteriormente, que pudimos inaugurar el año pasado, y una competición abierta a todo el mundo, desde corredores populares, atletas olímpicos que han estado participando, y todo un montón de atletas legendarios que estuvieron corriendo ese día y saltando y lanzando, que también había pruebas de atletismo para todos y de todos. Alex, sí, ¿no? Fue un día especial. Sí, bueno, fue muy emocionante y esperemos que se repita, que se pueda repetir muchas veces. Ya el éxito del año pasado fue esa primera gran piedra para generar una mañana que esperemos que cada mes de mayo, en recuerdo a Miguel y a muchos otros atletas, como este año pues a Margot o a Aurora Villa, pues se pueda tener una continuidad importante. Para mí fue uno de los mejores días de mi vida en una pista de atletismo. Una pista además con mucha historia y muy especial también, ¿no? Esa pista de atletismo. Sí. Yo quiero que me presentéis a los invitados que están ya en el estudio, las invitadas que están en el estudio, y vamos a ir a una llamada telefónica, pero primero, ya que están aquí, ¿no?, vamos a ser corteses y vamos a dar paso. Venga, Miguel, Alex, ¿quién hace los honores? Sí, bueno, pues empezamos por Consuelo Alonso, que fue la primera campeona de España de la historia de 1500 en 1969, un año en el que todavía no era ni distancia olímpica, ni siquiera no lo fue hasta Múnich 72, y ella ya se proclamó campeona de España, como decíamos, en los primeros campeonatos. Además fue campeona de España de maratón en 1982, 1983 y 1984, en los años que el maratón femenino se comenzaba a instalar en las grandes pruebas internacionales y que desembocó en aquella final de Los Ángeles 84. Y luego todavía se siguió reinventando como una gran triatleta, como una atleta vinculada de por vida al atletismo, y hoy en día, con más de 70 años, sigue ejerciendo el atletismo a un nivel extraordinario, como un gran ejemplo de vida. Pues bienvenida, buenas noches. Buenas noches, encantada de estar con vosotros. Bueno, es un honor, ¿eh? Bueno, recibirte a ti y bueno, y más personas que están en el estudio. Sigue, Miguel. Sí, tenemos también a Aurora Pérez sentada a su lado. Es nuestra atleta, como decíamos antes, máster más laureada de la historia. Todo un compromiso también con el atletismo y el deporte. Ella empezó en el año 77 a correr, después de una brillante carrera que incluye hasta 8 internacionales absolutas, un campeonato de España de 3.000 metros, un campeonato de España de maratón. Su paso por el atletismo máster, donde seguimos disfrutando año tras año, es una auténtica locura de récords mundiales, récords europeos, y acumulando medallas y récords nacionales, como no podía ser de otra manera. Buenas noches. Hola, buenas noches. Aurora, bienvenida de nuevo. Encantada también. De repetir. Aurora, además, que nos sigue mucho también en las redes sociales y en el programa, y le gusta también este espacio-tiempo de atletismo. Más, Miguel. Sí, a su lado tenemos a Maite Zúñiga, completando este gran tridente de atletas que han marcado una época. Como decíamos antes, fue la primera atleta española finalista en unos Juegos Olímpicos, en Seúl 1988, en los 800 metros, en los que quedó séptima. Luego, a partir de ahí, redondeó un palmarés increíble, que pasó por el 6º puesto en la final de 1500 de Barcelona, fue tercera en el Mundial Indoor de Barcelona de 1995, cuarta en la final de 1500 de Atenas 1997. Y hablando de romper barreras, no solo rompió esa barrera de conseguirse la primera mujer en una final olímpica española,
sino que también rompió otras tantas como los 2 minutos en los 800 metros y un montón de récords de todo el medio fondo español que abarcan desde los 800 hasta la milla, todas las distancias intermedias. Maite, buenas noches. Muchísimas gracias, buenas noches. Un honor también, ¿eh? Tenía yo ganas de que Maite Zúñiga pasara algún día por este estudio, ¿eh? Y ha sido una vez más, pues evidentemente gracias a Alex y a Miguel. Y si me permitís, voy a presentar yo al hombre que nos acompaña también en esta noche. Él es divulgador deportivo, especializado sobre todo en deporte femenino, conoce muy bien a las atletas de las que vamos a hablar esta noche y algunos días nos acompañan, y es Carlos Beltrán. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches. Aquí ¿Sí? tan a gusto. Sí, disfrutando de esta noche. Va a ser fantástico todo lo que vamos a oír, seguro. Uh-huh. Antes de empezar, tenemos, por cierto, un libro sobre la mesa. ¿Quién me puede contar qué es este libro? Un ejemplar que además tiene en la portada, pues eso, a unas deportistas españolas pioneras, como estamos diciendo en el día de hoy. ¿Quién me puede contar qué libro es este? A ver. Miguel te cuenta que es el gran experto. Uh-huh. Sí, igual, vinculado al memorial, queríamos repescarlo hoy. El libro es un homenaje a Margot Moles, la gran atleta republicana, como se titula en él su autor, Ignacio Ramos, y sobre todo es una biografía de unas atletas increíbles, como fue la propia Margot, su hermana Lucinda, Aurora Villa. Engloba a Margot como protagonista, pero a toda una generación que marcó historia en el atletismo y el deporte español, porque fueron unas atletas que empezaron a inventar el deporte cuando prácticamente no existía, cuando las mujeres no tenían ninguna participación, a partir de la gimnasia, de la práctica del atletismo, de la escalada, del montañismo, de la natación. Fueron unas atletas integrales, unas deportistas integrales que sembraron los primeros pasos de un atletismo femenino español que después, cuando finalizó la República y todas ellas dejaron de competir, estuvo muchos años en silencio hasta que se volvió a recuperar en torno a los años 60. Y el libro es un magnífico resumen tanto de la vida personal de ella, centrada en la persona de Margot Moles, como de toda la historia de nuestro deporte, una fuente de consulta básica. Carlos, ¿qué puedes decir tú de este libro de Ignacio? Vamos a ver, en los últimos tiempos han salido algunos, por fin empiezan a salir, porque vosotras, os puedo preguntar ya, ¿vosotras habíais oído alguna vez hablar de Margot Moles, Aurora Villa, Lucinda Moles, etcétera, cuando empezabais vosotras pocos años después? Yo no, tampoco. Consuelo, ¿no? ¿Tampoco? ¿No? Fíjate, es que realmente ha habido un silencio, o sea, se ha silenciado totalmente el trabajo de todas estas atletas de los años 20-30 de manera radical. Entonces, se están empezando a encontrar ahora cosas en León, en Salamanca, en Madrid, realmente interesantes de grupos, en Cataluña, desde luego, en Barcelona, de clubes exclusivamente femeninos, de mujeres haciendo atletismo a muy buen nivel en España, a nivel internacional, claro. ¿Y qué ha pasado? Que a partir de los años 30 en el resto de Europa han seguido. Y se ha seguido recordando a aquellas mujeres, no se silenció su existencia. Pero Sí. yo creo que tiene una explicación, y es que, por ejemplo, yo recuerdo cuando vine a Madrid a las competiciones, siempre nos acompañaba una mujer de la sección femenina y todo estaba volcado en esa ideología. Entonces, si ellas representaban la República, suficiente motivo para que no se comentara. Sí, posiblemente. Y bueno, y también la sección femenina decidió que el atletismo para las mujeres no era el deporte que tenían que practicar, o bueno, no había un deporte específico que debían practicar las mujeres, ¿no? Más bien. Y estos libros, hay otro libro interesantísimo que es Pioneras del Deporte Español, que es de Jorge García García, que no solamente se centra en el atletismo, sino en todos los deportes que se practicaban en aquel momento, en los años 20, 30, que es alucinante cómo han podido rescatar, porque estaban en prensa, porque había portadas de prensa. Aurora Villa aparece en portada del Marca, en portada del As. Y bueno, y en algún otra revista deportiva de aquella época, ¿no? Y estaban ahí, en portada. Ahora, cuando aparece una mujer en portada, parece como que... Y ya estaba pasando en los años 20, 30, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues lamentablemente ha habido esos 40, 50, 60 años de silencio, ¿no? Del 36 al 63. Es fácil de calcular. Le das la vuelta a la cifra y te sale. Y sin embargo, ahora está empezando a rescatarse y hay hasta familiares de estas mujeres que no lo sabían. Uh-huh. Que sus tías, abuelas habían sido unas atletas record women del mundo, ¿no? Uh-huh.
Está bien, esta introducción que nos hace Carlos Beltrán precisamente sobre ese silencio que hubo durante muchísimos años, que entendemos que provocó que no se desarrollara el deporte femenino en España como tenía que haberse desarrollado, ¿no? Empezando con Consuelo, decías que evidentemente no habías conocido, ¿no? Esos nombres, ¿no? De Margot o de Villa, pero sí que entiendo que tenías algún referente, ¿no? A la hora de practicar el deporte. ¿Qué referentes tenías en ese momento cuando empezaste? Bueno, realmente no fue así. Yo llegué a un club de la Hispánica que me dijeron que allí la gente corría y yo siempre iba corriendo a todas partes y así empecé, pero no tenía ni idea de que sabía ni pruebas ni nada de nada. No sabías que había competiciones ni nada, ¿no? Nada, era un ignorante total del deporte. Bueno, hay muchas historias, anécdotas, ¿no? Que tienen que ver, por ejemplo, con la historia atlética de Consuelo, ¿verdad, Alex, Miguel? Bueno, Consuelo, sí, creo que empezaste en el año 65 corriendo 400 metros, ¿no? Sí, empezaste sí. Con las pruebas de Empecé un 2 velocidad. de mayo del 65. En un encuentro que había. Es más, yo no sabía que había una cuerda para llegar y mi objetivo era, cuando la vi, ir a cogerla y me dijeron, no, que no es la mano la que tiene que entrar, sino el cuerpo. Dices la cuerda que había marcando la meta, ¿no? La llegada. Sí. Claro. Leyendo la fantástica entrevista que te hizo Sergio Hernández Ranera para la web de la Federación Española de Atletismo, decías que con solo 23 años en el Cross de las Artes te habían presentado como la veterana y pundonorosa atleta, ¿no? Claro, con 23 porque años. Para esa época yo ya llevaba muchos años haciendo deporte. Tener en cuenta lo que os digo, que la gente empezaba, pero duraba 2, 3, 4 años como máximo y lo dejaba. Ahora eso afortunadamente no ocurre. Pero seguiste, ¿no? Seguiste compitiendo, empezaste en 400, decía Alex, pero en realidad tuviste, pues eso, tu distancia clave en los 1500, ¿no? A mí eran las pruebas que me gustaban, el 8 y el 1500, pero cuando yo empecé lo más largo que había era el 800, incluso el cross hacía como 800 metros, no había otra distancia. ¿Ah, sí? Eso sí está asintiendo Carlos Beltrán, ¿sí? Es que eso es un drama histórico del deporte vuestro. Es muy curioso porque hay una anécdota, bueno, que es más conocida quizá porque es internacional, no es de España, ¿no? Igual la conocéis. Los primeros Juegos Olímpicos en los que compiten mujeres en atletismo, compiten como experimento, es como consigue Alice Milliet que la deje en Coubertin competir a las mujeres. Y ese experimento, porque Alice Milliet quería que compitiesen en todas las pruebas. Y las dejaron en 5 pruebas. Esto sí lo sabíais, ¿no? Y entonces estas 5 pruebas eran 2 de campo, que eran altura y lanzamiento de disco, y 3 de pista, que eran el 100, el 4x100 y un 800. Y entonces el 800 estaba puesto un poco de trampa. Lo que quería demostrar el balón de Coubertin era que las mujeres no eran capaces de hacer distancias tan largas, ¿sabes? Y entonces el 800 pues no fue mal realmente. Si tú ves las carreras, ahora se pueden ver, lo recomiendo, hay que verlas, porque están documentadas. Y el 800 no fue mal, pero alguna mujer no suficientemente preparada acabó muy cansada, alguna se cayó por el camino, tal. Y utilizaron esa prueba para demostrar que las mujeres no tenían capacidad o no tenéis capacidad para correr más allá de 200 metros. Y no se vuelve a correr un 800 hasta Roma 60. Porque Valet Latour, que es el siguiente presidente del Comité Olímpico, dice que las mujeres no... De hecho, querían que no fuera a Los Ángeles 32. De nuevo, que no hubiera mujeres en atletismo, ¿no? Ahí ya fue, bueno, es otra historia, pero que como poco a poco habéis tenido que ir demostrando absurdamente que cuando ha habido mujeres corriendo maratones desde a la vez que corrían maratones los hombres, ¿no? Desde ese momento. Sí, Consuelo, ¿quieres comentar algo de ello? No. No, pero es que hoy en día también nos ha pasado con otras pruebas, ¿no? Cuando se instauró el 3.000 obstáculos en masculino y no se permitía hacer a las mujeres. Claro, la marcha, los 50 kilómetros marcha son de antes de las ayer. mujeres siempre han corrido 3.000, ahora se están metiendo en el 5.000 y en el 10.000, pero hasta ahora no. Y estamos hablando de esta generación, no estamos hablando de hace 40, 50, 60 años. El obstáculos es de nada, de hace nada. O sea, quiero decirte que siempre vamos, sí, como tenemos pero además que demostrar siempre con que... las mismas, o sea, al final es siempre la misma excusa. Sí, no valemos. Pero ¿qué? No tenemos ¿No te has capacidad. dado cuenta ya? Pero es así, es una capacidad que no tenemos ahí.
No vemos más allá. Un mundo masculino. Sí, Además es que cada vez, casi se demuestra que las mujeres la resistencia realmente en comparación con los hombres es donde menos diferencias habría. O sea, que sería lo más lógico que una mujer hiciera resistencia. Sí. Entonces, es curioso el retraso en el maratón, el retraso en los 10.000, el retraso en todas las pruebas de resistencia. Que todo viene del mismo retraso. Exacto. Yo iba a comentar, al hilo de lo que hablabais antes del periodo de la República, el salto es el oscurantismo, digamos. O sea, que yo me acuerdo cuando empecé que las mujeres teníamos un retraso tremendo. Entonces, pero la explicación no se sabía la explicación. Claro, la explicación estaba en esos años en los que no había habido atletismo. Entonces, era empezar de nuevo y siempre era empezar de nuevo. Entonces, parece que los últimos años, quizá las últimas épocas, ya estamos dejando de volver a empezar. O sea, ya parece que se instauran más las cosas, ya se ha creado más un pozo y ya parece que se entiende que la mujer puede estar al mismo nivel. Yo creo que sí. A mí me da la sensación de que ya hay referentes suficientes y que ya no se ocultan. O sea, que ya salen. Están en la radio, ya están en la televisión, ya salen. Y antes no lo sabía. Tú eres del 48. Sí. Claro. Sí. En el 48 son los Juegos de Londres. Uh-huh. Y es la primera demostración tremenda de una mujer, que es Fanny Blankers-Koen, que demuestra a los periodistas de Países Bajos que no tienen razón. Y se lo demuestra en Wembley y diciéndoselo a la cara, diciendo, te voy a enseñar una cosa. Y es ella la que se enfrenta a los que venían diciéndole que una mujer con 2 hijos, que ya había pasado la guerra, que ya era muy mayor, que no podía competir. Y ella es la que tiene que demostrar que puede conseguir 4 medallas de oro en unos Juegos Olímpicos, ¿no? Fanny Blankers-Koen nos llegaba a vosotras. Tú llegaste a... ¿Ves? Es que es curioso, ¿eh? Y es del año en que tú naciste. Pero no llegaba aquí. No lo conocías, no conocías esas historias, ¿no? No, pues ya os digo que yo llegué al deporte pues por eso, por unos amigos que ellos hacían y tal y cual. Pues yo también voy a probar, pero sin tener ni idea de cómo funcionaba ni nada. Luego allí empecé a entrenar, me resultaba muy divertido entrenar con la gente y me enganchó y ya no lo he dejado nunca. Uh-huh. De una forma u de otra, pero siempre he seguido. ¿Y cómo es esa anécdota de que ibas con tu marido por la casa de campo y le apedrearon la furgoneta? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pues porque no era normal que te vieran corriendo y con un coche te iban... En este caso era como decir, pero tú, ¿cómo se te ocurre dejarla que vaya corriendo y tú en un coche y no la subes? O sea, iba acompañándote, ¿no? En este caso, ¿no? En el entrenamiento. Claro, porque cuando eran un entrenos largos era ideal que fuera alguien contigo. Yo por mi trabajo y esto no lo tenía fácil, entonces él siempre que podía me acompañaba y siempre pues te evitabas incidentes y cosas de ese tipo. O mismamente que me surgiera, no sé, una torcedura o un desmayo, cualquier cosa de esas, pues siempre le tenía a él como referente. Era como decían, el apoyo logístico. El apoyo logístico. Claro, porque entrenabas también largo, porque tú además has hecho maratón también, distancia maratón. Sí, lo que pasa es que yo no he utilizado el sistema que utiliza ahora la gente, tantísimas horas entrenando. Ni tenía tiempo, ni era capaz de aguantarlo. A mí eso me aburría muchísimo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y cómo eran los entrenamientos para los maratones? Pues para mí más de 40 o 50 kilómetros a la semana no hacía y casi todo estaba basado en series y cosas de este tipo. Me entrenaba a ballesteros y además solo entrenábamos la maratón el último un mes. El resto estaba compitiendo en el cross, en el 8, 1500, en 4 vallas, lo que caía. Y así conseguiste ser campeón de España en algunas ocasiones, ¿no? Sí. Lo curioso es que además con marcas que con entrenamientos más específicos y mayores ahora no tenían nada, vamos, nada que envidiar. Sí. A muchas dejaría. ¿Cuál fue la mejor marca, Consuelo? En Madrid, 2:43. ¿En Madrid? 21. Es que antes la maratón se corría mujeres por un lado y hombres por otro. Entonces yo recuerdo la primera maratón que corrí en Laredo, salimos 13 mujeres y era muy aburrido. Entonces iban de 2 en 2, yo salí muy atrás porque me dijeron, tu problema es que si sales deprisa no vas a poder terminarlo, puedes ser tercera con 3:15. Entonces yo empecé así, de esa forma, iba cogiendo cada grupito. Y bueno, pues voy a ver si cojo la siguiente, así hasta que llegué a Joaquina Casas, que en aquella época era la que ganaba siempre todos los maratones y eso.
Y faltando 7 kilómetros, pues me arriesgué, me fui para adelante y pensando, creo que te has equivocado, como ahora eso, pero seguí y me encontré que había ganado. Qué bueno. Es que entonces lo del muro entonces Sí, no se hablaba existía, no se hablaba del muro, ¿no? Era otra historia. Nadie hablaba del muro y del tío del mazo y esas cosas, ¿no? Yo no lo he sentido nunca. ¿Verdad? No existía, era correr y ahí, si al final la estrategia no salía bien, pues bueno, nos quedamos y ganaba la otra, ¿no? Pero en este caso... Sí, con toda la parafernalia que había por detrás, lo que contaba Carlos antes de que siempre se hablaba que estaba vetado para las mujeres unas distancias tan largas, que era imposible que pudierais correr eso, ¿tenéis esas sensaciones de estar derribando una pequeña frontera o de estar desafiando unos límites que os decía la gente que no podíais superar solo por ser mujeres o era algo más natural? Yo cuando empecé a hacer la maratón, yo creo que ya todo eso estaba derribado, porque yo desde luego no tuve ningún problema en hacerlo. Bueno, de todas formas, en la primera maratón olímpica para mujeres fue en el 80, ¿no? En el 84. 84 en Los Ángeles. Sí, el primer campeonato de España se celebró en el año 81 y luego ya ¿Qué fue el que ganó Consuelo? No, yo empecé en el 82. 82, Estaba haciendo la Liga 82. de Clubs en Barcelona y le dije a Ballesteros que quería correr la maratón, puesto que ya en el 1500 no contaban conmigo, pues me iba a la maratón. Y en 15 días preparamos la maratón de Laredo. Ya, en 15 días. Pasaste del 1500 al maratón y en 15 días preparando el maratón. Y lo pasé muy bien. Lo que pasa es que a la media hora de haber terminado la competición no había querido comer porque no tenía hambre en ese momento. Me quise ir a bajar del coche y no podía bajarme. No sentía las piernas. Ya, normal, imposible. Además, la trayectoria luego como maratoniana la estiraste unos cuantos años más. Te retiraste al final en Nueva York en el año... En el 90, ¿no? Sí, corrí Sevilla y en Sevilla ya vi que yo ya no mejoraba las marcas y que no era lo que a mí me gustaba y ya empecé durante ese año a ahorrar para poderme ir a Nueva York. Me lo pasé genial y además fue la única competición que no iba con agobios ni nada. Iba saludando a todo el mundo y cuando llegué al Central Park me encontré con gente que iba con idea de hacerse marcas impresionantes y les tuve que ayudar porque no llegaban ni a su hotel. Vaya. Dices que has dicho ahora, Miguel, que estiró el maratón, la competencia de maratón, pero luego has ido estirando los años que sigue corriendo. ¿Cuándo dejaste de correr, Consuelo? Yo no he dejado nunca de correr. Pues eso, que has seguido estirándolo. Que lo has estirado. ¿Sigues corriendo? ¿Cómo te lo tomas ahora? ¿Qué haces? ¿Cómo es tu día a día de corredor? A ver. Bueno, pues tengo un entrenamiento que me lo marca Fernando y intento cumplirlo. A veces lo consigo, otras no tanto. Es que Fernando está por aquí, ¿no? Sí. Fernando Marquina, que no le hemos dado el micrófono, pero bueno, ha venido a acompañar. Y bueno, el objetivo es ver si se puede mejorar un poco las marcas, pero vamos, si se puede bien y si no, pues no pasa nada el año que viene. Además que es campeona de, sí, eso es España lo que quiere decir, que quería que lo contara, 200, pero bueno, sí. de 1500 y de 3000 en pista cubierta, ¿no? Si no me equivoco. Su rango de edad, ¿no? Sí. Sí, en 2 días, vamos. Habla con tanta naturalidad y lo que dice Alex, es capaz de ser campeona de 800 y 1500 y correr un 200 ese mismo día porque el autobús sale más tarde o como nos pasó el otro día en el Memorial, que la vimos apuntada en el 1000, en las listas Open que teníamos abiertas para que todo el mundo pudiera inscribirse, de repente vimos que estaba Consuelo Alonso apuntada en el 1000. Había un 1500 legendario, ella obviamente tenía que correr esa prueba. Directamente la pasamos y por fallo nuestro la quitamos del 1000 y la apuntamos al 1500, hasta que por la mañana cuando pudimos hablar con ella dice, no, que quiero correr las dos. Si corro primero el 1000 a primera hora a las 10 y luego ya tengo tiempo para correr el 1500. Bueno, es que el 1500 me engañaron, me dijeron que no era competitivo y que iba a ser muy cómodo, y de cómodo nada. Para ellos sí, no para mí. La culpa ahí fue de Maite, ¿eh? Sí. Mea culpa. Maite fue la que lanzó ahí el hachazo desde el primer momento, ¿no? Sí. Decidió que era la carrera de las mujeres. Totalmente. Por cierto, Maite, al hilo de la pregunta que le hacía Miguel a Consuelo, ¿tú sentiste que estabas haciendo historia con ese al ser la primera española en ser finalista en unos Juegos Olímpicos o no tenías ese contexto todavía asumido? Yo creo que ni hoy todavía lo tengo asumido. Yo creo que no, porque estás haciendo lo que te gusta, para lo que has preparado, llegas allí, todo surge, todo va viento en popa y al final sale lo que sale. Y en ese momento no piensas, hombre, sí piensas en la marca que has hecho, en que has sido finalista olímpica, que a priori era complicado, pero no que marques un hito ni que seas
una pionera, o sea, no. Yo creo que era como, bueno, pues la satisfacción de haber hecho para lo que habías entrenado, ¿no? Y que había obtenido un resultado. Hombre, luego sí que es verdad que muchas veces el valor del triunfo te lo da el entorno más que la propia competición, ¿no? El reconocimiento de la gente, el hacerte ver que de verdad estás marcando un antes y un después en el atletismo, pero no lo que tú vives. Tú vives ese momento y lo vives, pues eso, como que has entrenado mucho para ello y lo has hecho. Yo me acuerdo además en aquella carrera, en los Juegos, que después de 3 carreras, ¿fueron 3 o 4? 3. En el 800 fueron 3. En el 1500. Bueno, la primera fue en Seúl 88. Donde hiciste 4 minutos. Eso fue en Barcelona 92. En Barcelona. Yo me acuerdo, quería decir en Barcelona, que ahí fuiste... Fui sexta. Fuiste sexta, y yo me acuerdo que o hablé contigo, no sé cómo fue, y dijo, 4 minutos y sexta. Sí. O sea, y al decir, han sido 4 minutos, que era una marca impresionante, sexta, entonces la gente lo valoraba hasta cierto punto. O sea, los que estábamos en atletismo valorábamos la supermarca que suponía, o sea, 4 minutos en 1500, que no lo había hecho nunca nadie. Pero al mismo tiempo, la gente de fuera, el sexta, tampoco llegaba tanto en ese ¿Sabes qué sentido? pasa? Que a ver, yo siempre lo cuento porque es verdad. O sea, para mí quedar sexta en Juegos Olímpicos después de 4 años que habían sido muy difíciles desde Seúl, porque estuve a punto de dejar el atletismo, y volver, para mí era una satisfacción. Pero claro, yo fui sexta, 4 minutos, terminé mi carrera, me metí a los vestuarios y desde donde pude vi la siguiente carrera. Final olímpica de 1500 masculina, campeón olímpico. Entonces, ya no hay más que decir. Quiero decirte que todo lo que para ti hubiera sido maravilloso en cualquier otra situación o en cualquier otra olimpiada o en cualquier otro momento, pues no es que se venga abajo para ti, no. Pero claro, lógicamente, lo que estamos diciendo es ese entorno que te hace ver lo bueno que es eso, pues claro, es que no habían pasado ni 2 minutos y teníamos un campeón olímpico, ¿no? Entonces, pues se queda un poco ahí, ¿no? Pero vamos, yo feliz de la vida. Sí. De hecho, el récord estuvo luego 13 años vigente, que costó mucho batirlo, y habla a las claras de la gran marca que fue y el registro tan mayúsculo que hiciste, como dice Aurora, después de tantas carreras previas y en una final en casa con todo el estadio de Montjuïc. La locura es... Sí, porque es verdad que Seúl fue el primero, lo que decimos fue la primera vez que se entraba en una final olímpica. Sí, es un récord que todavía se mantiene, el récord de 800, que a día de hoy todavía no se ha batido, pero no tiene nada que ver lo vivido con lo que se vivió en Barcelona en 92, por todo. O sea, al margen de lo que te digo de que Fermín fuera campeón olímpico, vivir una olimpiada en tu casa no tiene nada que ver con nada, ¿no? Porque, bueno, pues tienes todo el apoyo de la gente, estás en cámara de llamadas y estás como si fuera un campeonato de España, ¿sabes? Como pues eso, todo el mundo te ayuda, te apoya, no te hacen pasar nervios, ¿no? Los nervios previos a las cámaras de llamadas y tal, tienes todo tu entorno, toda la gente alrededor ayudándote, intentando que no lo pases mal en ese momento. La verdad es que es una maravilla. Sí. Aurora, que está ahí asintiendo en todo momento también. A mí me gustaría introducir también otro elemento, que luego volvamos también, ¿no?, a la historia de estas mujeres que nos acompañan en el día de hoy, representando a las pioneras del atletismo. Claro, estamos viendo cómo, el caso de Consuelo pues es un caso también muy especial, ¿no? Y así a los 70 años sigue compitiendo, 70, final de años 70. Eso, todavía no cumplí, vale, perfecto, 70. Bueno, que a los 70 años sigue compitiendo, digamos, ¿no?, en su categoría. Evidentemente, hemos visto pues los ejemplos, ¿no?, de Maite, sobre todo Aurora, ¿no?, la Máster más Aurora española. ¿Cómo, pues eso, en vuestra vida lo lleváis así, ¿no? Es decir, no dejamos el atletismo. Evidentemente dejáis, evidentemente la categoría absoluta dejáis el más alto nivel, pero seguís compitiendo. Siempre veis que el atletismo es parte de vuestras vidas, ¿no? Al final no hay una raya en la que, bueno, mi carrera acabó aquí y ahora ya me dedico a otras cosas, ¿no? ¿Eso por qué? ¿Por qué ha sido así? Yo creo que es que lo llevamos integrado, ¿no? Es un poco... Yo he de decir que he intentado dejarlo, de verdad, pero es complicado. O sea, está como muy integrado. Más que nada es que siempre lo decimos que es una forma de vida, entonces es muy difícil. A lo mejor ha facilitado el que sigáis vosotras el hecho de que ha habido una explosión real del atletismo popular. Es decir, que hay mucha más gente que tira para adelante y sale a correr y
y no solo sale a correr, sino que también practica atletismo, que son cosas yo creo que no. Que son matices. Yo creo que no. ¿Tú crees que no? Yo no. En tu caso no. En mi caso no. No, yo no sé cuándo. Yo más o menos dejé de ya con 39 años, 40. Empezó el atletismo máster, que tampoco estaba entonces muy desarrollado, pero yo creo que lo poco que hubiera de atletismo máster hubiera estado ahí. O sea, el movimiento popular, a nivel, desde luego, personal, a mí no me ha influido. Maite, ¿tú cómo ves el atletismo máster? ¿Tú cómo ves el atletismo máster, Maite? A ver, yo no lo practico. ¿Cómo lo ves? Por eso, ¿cómo es que no lo conseguimos. Ya podría, pues... Sí, si no digo que no, sí, posiblemente. Lo que pasa es que es verdad que yo lo veo de otra manera. Para mí, yo dejé el atletismo primero por mi necesidad personal de ser madre. Lo segundo, porque la alta competición ya para mí era un sacrificio. O sea, a nivel mental ya estaba muy saturada, a nivel físico todavía aguantaba. Es verdad que en Sevilla 99, que fue mi última competición internacional, no fui finalista, pero bueno, porque ya en mi cabeza estaba la idea de dejarlo. Posiblemente si hubiera continuado físicamente lo hubiera podido aguantar, pero mentalmente ya estaba muy cansada. Eso supuso que durante 4 o 5 años no me pusiera ni unas zapatillas, así os lo digo. Y sin embargo, como dice Aurora, inevitablemente tienes que volver a ponértelas. Te lo planteas de otra manera. Yo no me lo planteo como una competición, pero yo sigo saliendo a entrenar, sigo saliendo a correr, voy al gimnasio. O sea, yo no puedo dejar de tener la parte del deporte dentro de mi vida, pero mentalmente no estoy preparada para volver a competir. Vale. Quizás porque yo seguiría pensando en la Maite Zúñiga de hace 20 años y eso no existe. Entonces, eso es muy difícil de cambiar. Entonces, pues tienes a Aurora y a Consuelo que te pueden ir guiando. Y Fernando, que está ahí atrás, que seguro y que el otro día en el legendario, estaría en el legendario estuve con Carla Sacramento, que entrenó conmigo, que fue campeona olímpica, campeona del mundo. Sí que está compitiendo. Y ella ha vuelto, ¿no? Y ella está compitiendo y también intentaba animarme. No sé, yo lo decía el otro día en el legendario, el día antes estaba tan nerviosa como si fuera una final olímpica, o sea, así os lo digo, por volver a ponerme a competir, o sea, entonces todo eso tendría que cambiar mucho para que volviera a ponerme, porque bueno, yo en mi vida es competición pura y yo si salgo a una pista tiene que ser a ganar, lo siento, pero es así. Entonces, para eso tienes que verte capacitada para ello. Y entonces, antes de pasar por la sensación de no poder estar ahí, prefiero no hacerlo. Quizás, bueno, se entiende también que pueden ser objetivos un poco de ego. No sean a mí me parece muy bien, además es que es perfecto personal, porque gracias a esa personalidad y a eso que tienes dentro has llegado a donde has llegado, si no habría sido imposible. Pero yo en el atletismo máster sí que he visto cosas que tienen más que ver con objetivos, no necesariamente de conseguir una gran marca, sino de conseguir alargar algunas cosas, ¿no? Yo he visto hasta hace bien poco a un hombre que saltó pértiga en Berlín 36, lanzando disco hace muy poco en Reykjavik, con 103 años. Entonces, el objetivo evidentemente no era la marca del disco, era dejar el andador, irse al círculo, coger el disco y lanzarlo. Y ese es otro mundo, que no tiene que ver con las marcas, tiene que ver con otra cosa, pero que totalmente. Al final también son objetivos que tú vas a tener y que a lo mejor en un momento dado te lo da el atletismo máster. Eso te lo puedo decir. Yo creo que son casos personales de cada uno. O sea, planteamientos personales, incluso planteamientos de vida también, ¿no? O sea, porque el hecho de en máster seguir compitiendo también requiere en muchas ocasiones una familia y un entorno. Entonces, si tú no quieres tirar de eso porque tú prefieres estar y dedicar a tus hijas y tal, es una opción totalmente, es una elección totalmente legal. Sí, además con la forma tan competitiva que habéis tenido siempre son dos posibilidades que están ahí, o quiero seguir compitiendo para derrotar al fin y al cabo el tiempo, como lo que dice Carlos, o ya no puedo más porque no puedo competir contra lo que he sido o lo que soy. Pero ahí innegablemente ahora en España vivimos una explosión del atletismo máster, ¿verdad? Estamos en un momento muy de auge. ¿Qué tanto por ciento tenéis que ver ahí las mujeres o se puede focalizar más? Hombre, ¿cómo es este fenómeno a nivel global que se está viviendo en España? En España el atletismo máster tiene mucho auge y es más el atletismo máster de mujeres es el que crece. El que está creciendo. Sí, el que
nos ayudan mucho. O sea, hay atletas como, por ejemplo, Maite Martínez, que estuvo compitiendo el año pasado y estaba encantada también. O sea, son planteamientos, incluso atletas de nivel, como puede ser Maite, que se enganchan ahí, pues, y tienen un año. Lo que pasa es que luego ya se ha lesionado, luego tiene otro tipo de vida que a lo mejor no puede seguir. Pero ya no hay tanto el tema ese de decir, es que, o sea, el planteamiento de Maite, hay atletas ahora de nivel que lo plantean de otra forma. O sea, Maite Martínez el año pasado, y se van enganchando, o Carla Sacramento, que lleva ya también 2 o 3 años. Entonces, yo creo que, o sea, el atletismo de máster ya no es como antes de decir, bueno, es que son las 4 que corren tal, no, ahora tiene nivel, y en mujeres es lo que más está creciendo. Igual que a nivel absoluto, porque es donde más hay para crecer, ¿no? O sea, más. Sí, a nivel internacional se ha visto la incorporación de muchos más atletas africanos y atletas africanas. Exacto. Que yo creo que va a ser la gran revolución en los próximos años y una buena noticia también, ¿no? Que los mejores también estén compitiendo en categoría máster. Consuelo estaba un poquito callada cuando estaba hablando ahora de todo esto. Bueno, porque ella es más experta y lo puede explicar mejor. Pero tú también eres atleta máster, ¿no? Bueno, estás ahí, ¿no? Yo estoy ahí pues porque me lo paso muy bien, porque siempre lo he hecho. Ella dice que dejó el deporte para tener hijos. Yo no dejé el deporte a pesar de tener los hijos. Estuve entrenando hasta el final. Me reincorporé a los 14 días de haber nacido mi hijo y siempre me ha ido estupendamente. En aquel momento la gente te miraba como un bicho raro porque entrenases. Ahora se ha visto que no pasa absolutamente nada y que incluso es bueno. Pero vamos, a mí me ha pasado muchas veces decirme, pero tú estás loca, ¿qué haces? Y tal. Y a Ballesteros también se decían. ¿Ah, sí? Sí, los dos estábamos ahí. Y Blanca, la mujer, decía, pero tú no ves que si te ocurre algo le van a culpar a él y cosas de esas. Sí, pero bueno. Y mi motivo ahora de seguir entrenando pues es que sigo encontrándome con gente conocida, con amigos, y el estar ahí te ayudan en los momentos duros y en todo te ayudan. Vamos a retomar una comunicación que teníamos prevista desde el inicio de este tiempo de atletismo, y es con el autor del libro del que hemos hablado al comienzo, ¿no? Margot Moles, la gran atleta republicana. Él es Ignacio Ramos. Hola Ignacio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches y perdonad por el que ha sido fallo mío. Bueno, es que teníamos un número, una cifra equivocada del número de teléfono, pero finalmente hemos conseguido localizar a Ignacio y está aquí, pues eso, para hablarnos de este libro. Hemos estado durante este buen rato pues hablando con Consuelo, con Maite, con Aurora, con Carlos, bueno, de la trayectoria del atletismo femenino, del deporte femenino en general, y sobre todo, pues eso, hemos iniciado con el ejemplo de Margot, como pues eso, una pionera, que luego, y nos está diciendo Consuelo, no se conocía, ¿no? Aquí no se hablaba, ¿no? En los años posteriores de que era Margot Moles y bueno, lo que supuso para el atletismo español, ¿no? Para el deporte español en general. Sí, efectivamente, pues vamos, de hecho yo cuando empecé a investigar sobre ella tampoco conocía nada, y precisamente fue a raíz de que, bueno, investigando sobre los orígenes del deporte madrileño, pues continuamente me la encontraba, ¿no? Por todas partes, que si campeona de atletismo, que si campeona de hockey, campeona de esquí. Pues claro, yo decía, pero ¿cómo es posible que no se conozca a esta mujer en España? Incluso en el mundo del atletismo, bueno, ahora ya 2 o 3 personas que le sonara el nombre, pero vamos, poco más. Una atleta, sobre todo de esa categoría, que no se conociera, ¿no? Y bueno, afortunadamente, pues en los últimos años la ha ido recuperando mucho su figura y ahora hay bastante más gente que la conoce. Sí. Hola Ignacio, buenas noches. Buenas. Por explicar un poco a los oyentes quiénes fueron realmente todas estas pioneras, tanto Margot como su hermana Lucinda, como Aurora Villa, quiénes fueron y por qué son tan importantes en la historia del deporte y del atletismo español, o mundial prácticamente. Bueno, pues como habréis dicho, fueron las pioneras del atletismo en España, sobre todo primero las hermanas Moles, que bueno, tuvieron la suerte, bueno, ya eran pues eran todavía adolescentes cuando llegaron a Madrid. Ellas eran catalanas, pero vinieron con sus padres, que vinieron a trabajar en el Instituto Escuela, que era un centro público experimental que había de muchísima calidad y en el cual pues se daba muchísima importancia a la educación física, y los chicos desde pequeñitos pues hacían pruebas atléticas, ¿no? Incluso hacían una pequeña olimpiada así cada 4 años.
Y allí había un profesor que se llamaba Manuel Robles, que cuando llegaron las hermanas Moles, pues vio que tenían unas condiciones estupendas físicas, ¿no? Y como ahí las niñas también ya practicaban atletismo, ¿no? Pues dijo, oye, ¿por qué no? Bueno, él era campeón de España de atletismo, de longitud, de triple salto, y tenía un club atlético, ¿no? Que se llamaba la Sociedad Atlética. Y dijo, oye, ¿por qué no os venís con nosotros a entrenar y tal? Y que pensaba que por entonces no, el atletismo femenino no existía en absoluto en España, ¿no? Estaba empezando en otros países, pero en España no había nada. Y estas que como eran dos chicas muy lanzadas y muy abiertas, me dijeron, pues venga, vamos para allá. Y se fueron con él, empezaron a entrenar. Y esto fue a principios del año 29. Y bueno, pues unos meses después, Manuel Robles se llevó también a algunas de sus alumnas de instituto escuela, entre ellas Aurora Villa, que era la más destacada, digamos. Y el 24 de junio, que es lo que se celebra dentro de poco, pues hicieron, vamos, los 90 años, se hizo el primer meeting femenino que hubo en España. Y además, como lo organizó muy bien Manuel Robles, pues se llevó a gente de la Federación Española de Atletismo y se registraron las marcas, con lo cual quedaron como primeras récords españoles, ¿no? En categoría femenina. Alex. Son atletas que incluso llegaron a hacer récord del mundo, ¿no? También. Sí, luego fue un poco después, claro, ese fue el primer meeting. Pues a raíz de este meeting, pues Barcelona, que había un club de sport femenino bastante potente, pero no tenían atletismo, dijeron, bueno, pues si en Madrid hacen atletismo, vamos a hacer nosotros también. Entonces a partir de ahí ya hubo un grupo de atletas, tanto en Madrid como en Barcelona, y empezaron ya a hacerse los campeonatos de España, campeonatos de Castilla, de Cataluña, y bueno, y lo del martillo sí fue un poquito de casualidad, por lo visto, que entrenando con los chicos de la Sociedad Atlética, pues veían que ellos practicaban el martillo y un día dijeron, oye, pues vamos a lanzar esto a ver qué tal. y marcó el primer récord mundial, fue de Lucinda, la hermana mayor de Margot, pero bueno, enseguida lo batió Aurora Villa y luego finalmente fue Margot Moles la que estableció el récord que ha permanecido durante tantísimos años, ¿no? Hasta el año 75. Ella lo hizo en el año 32 y hasta ese año, pues 40 y pico años, ¿no? Ignacio, el hecho de que haya sido complicado encontrar toda la documentación para este libro tiene también que ver con lo que nos contaba al principio Consuelo, que al final, pues bueno, estamos hablando de la gran atleta republicana, ¿no? Durante la dictadura, pues se silenciaron también, no sé si se ocultaron también muchos datos, muchas informaciones, y eso hace que después, con el paso del tiempo, pues no tengamos mucho acceso, ¿no?, a todo lo que ocurrió en aquel momento. Sí, es evidente, hombre, yo no puedo probar que hubo órdenes de borrarlas, pero es evidente que no estamos hablando de una atleta que participaba en algún torneo, ¿no? Estamos hablando de una campeona de España con récords en lanzamiento disco, lanzamiento martillo, en otros deportes, campeona de España también. Que no hubiera constancia de nada de eso nos indica que realmente pues se borró, ¿no? Se quiso borrar su historial y que nadie se acordara de ella, ¿no? Sí, porque y ya, pues bueno, ya que hayan leído el libro, pues saben que su marido pues combatió en el ejército republicano, luego estuvo en la cárcel varios años, al final le fusilaron y bueno, pues Margot, como no pudo seguir trabajando de profesora de educación física, que es lo que hacía, ni tampoco practicar el atletismo, claro, pues llevó una vida discretísima. Según me cuenta la familia, pues ni siquiera hablaba, ¿no?, de sus tiempos de deportista, ¿no?, que es lo triste. Y bueno, pues así pasó la vida, ¿no? Y su pasado como deportista pues desapareció por completo. Una pena. De todas formas está recogido aquí, en este libro. Se llama Margot Moles, la gran atleta republicana. No solo se habla de Margot, de otras muchas pioneras del deporte español. Escrito por Ignacio Ramos Altamira. En libros.com, está publicado por libros.com. ¿Dónde y cómo se puede adquirir este libro, Ignacio? Sí, bueno, a través de internet de la página de libros.com y bueno, cualquier tienda online y luego en las tiendas habituales se puede pedir también, ¿no? Vamos, a lo mejor no lo tienen en ese momento, pero vamos, lo piden y te lo traen y se puede conseguir en cualquier sitio. Perfecto, y además con unas cuantas fotografías muy chulas del archivo de la familia de Margot que, pues eso, que además muestran
cómo se practicaba deporte en aquellos tiempos y con qué material, ¿no? Y con qué prendas, ¿no? Es muy curioso. Ignacio Ramos, sí, dime. Perdona. No, sí, di. No, te iba a decir que como, claro, ese fue otro problema, que Margot pues solo tuvo una hija y la hija se fue a estudiar a Estados Unidos y se casó con un americano de allí, un militar, y todos sus hijos han nacido ahí en Estados Unidos, ¿no? Con lo cual, en España, bueno, su hermana, sus padres se exiliaron a México, con lo cual en España no quedó nadie, ¿no? Con lo cual, aparte de que no se había borrado su historial, pues tampoco había familiares, con lo cual fue muy complicado, pero bueno, al final lo conseguimos. Ahí está ese proceso de investigación y documentación para poder plasmarlo finalmente en este libro. Gracias, Ignacio. Nada, a vosotros. Buenas Saludos. noches. Es curioso, ¿no? Lo que nos ha dicho de que al final no había tampoco mucha información, pero porque ella misma no hablaba de todo esto, ¿no? Quizás lo veía como algo anecdótico, teniendo en cuenta, bueno, pues es que pues aquí las mujeres no estamos para esto y pues bueno, sí, aquella vez que hice un récord del mundo y aquella vez que gané esto, no sé, como que ella no le da importancia. Yo creo que tampoco. más es el pudor de contar algo que está estigmatizado. Ajá. Yo creo que va más por ahí. Es curioso porque aquí hablamos del récord del mundo porque suena muy bien, porque queda, claro, fíjate, 40 y tantos años del récord del mundo y tal. Pero mucha gente piensa, bueno, pero estas chicas tampoco serían tan extraordinarias atletas, ¿no? Pero estamos hablando de chicas que en el año 30, 32 estaban saltando longitud a niveles de, por lo menos, de campeonato de Europa. Y también de Juegos Internacionales. O sea, que cuando todavía no había Juegos Olímpicos para mujeres, en el 26 había Juegos Olímpicos, entre comillas, porque los llamaban así, pero eran Juegos Internacionales para mujeres que se organizaban en Francia o en Göteborg o en Montecarlo. Y esas marcas que estaban haciendo las japonesas o las polacas eran marcas similares a las que estaban haciendo en altura, longitud, en las pruebas no anecdóticas, no como el lanzamiento de martillo, que en aquel momento las mujeres aún no lo lanzaban, ¿no? Quiero decir que había un nivel de atletismo que no nos lo podemos creer. No nos lo podemos creer porque no nos ha llegado, porque estamos descubriéndolo ahora, ¿no? Y es asombroso. Aquí el trabajo que ha hecho Javier Etallo, de recopilar todos esos datos de aquellos años, es extraordinario. Y las marcas que rescata, es que son marcones, ¿eh? Sí. Yo quería, para ir antes de ir cerrando ya el programa, y ya que están aquí nuestras tres invitadas, preguntarles por cómo ven el atletismo femenino actual. Porque estamos hablando de las pioneras, ¿no? Desde Margot y Aurora Villa, pues pasando por la más veterana que tenemos hoy aquí en el estudio, ¿no? Que es Consuelo, pasando por Aurora, pasando por Maite. ¿Cómo veis? ¿Consideráis que habéis contribuido a que ahora tengamos el atletismo femenino que tenemos, con la salud que tiene? Bueno, Consuelo. yo creo que el hecho de que la gente te haya visto, que estabas ahí, que se podía viajar, que se podía hacer cosas que a cada cual por su esto le atraía, pues podían. Luego también las ayudas que se han empezado a recibir de las federaciones y cosas de esas. Antes no había nada. Uh-huh. O sea que eso también pienso que ha ayudado a la gente. Uh-huh. ¿Tú, Aurora? ¿Te ves también como referente? Del atletismo máster. Sí, o sea, del atletismo máster sí, porque más o menos yo quizá abrí un poco más el camino de la posibilidad, o sea, de hacer ver que con 35 o con 40 años todavía se podía correr y se podía hacer atletismo. Entonces, en ese sentido, sí, o sea, referente como máster. El atletismo ahora absoluto en mujeres yo creo que es de las federaciones más democráticas, siempre lo comento, más democráticas en el sentido de que las oportunidades realmente ahora yo creo que prácticamente son las mismas y cada vez ya hay más concienciación de la mujer de yo también puedo hacerlo, ¿no? Entonces, yo creo que además, aparte de la desigualdad eso tal, es trabajo nuestro también, o sea, de creérnoslo nosotras muchas veces. Y Maite, porque después de tu experiencia, ¿no? Y de tus logros también en el mediofondo, ha habido muy buenas mediofondistas españolas, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que mi generación fue una generación de atletas que estábamos compitiendo a nivel internacional, que podíamos asistir a cualquier olimpiada, a cualquier campeonato del mundo y obtener resultados. No estoy diciendo que fuéramos todos finalistas, pero con marcas y con resultados muy, muy buenos. Y yo creo que eso a las chavalas de hoy en día sí les sirvió. Porque es verdad que había referentes como Sandra Mayer o otros atletas que venían de fuera,
que no arrastraban tanto como tener una española que había nacido en Vitoria y que entrenaba en las mismas condiciones que yo, que era igual que yo y que había conseguido ser finalista olímpica. Yo creo que eso ha servido mucho para que las chicas de hoy en día se planteen que igual que hemos sido nuestra generación, ellas también tienen la oportunidad de estar ahí. De hecho, lo demuestran, ¿no? Cada campeonato internacional, que muchas de ellas están peleando por estar en las finales y por estar lo más cerca posible de las medallas. O sea que si hemos servido como referente, pues bienvenido sea. Y también, bueno, no podemos acabar el programa sin mencionar a la gran Carmen Valero, ¿no? Que ya estuvo totalmente. en estos micrófonos Estuvo y que, aquí, sí. Absolutamente. Y que, bueno, que yo creo que fue la primera gran estrella de nuestro atletismo, la primera estrella algo reconocida dentro de lo poco que se le reconoció para el mérito que tenía. Y que bueno, pues gracias a ella también tuvo que retomar después de esos 40 años. Pues como fueron Isabel Mozún, Teresa Rione, bueno, pues que estuvieron en la Olimpiada de Los Ángeles, o sea que fueron las primeras atletas estar en unos Juegos Olímpicos, que esas también nos marcaron a nosotros el camino. Yo creo que todas hemos ido construyendo y formando el atletismo que hay hoy en día. Bueno, Belén Azpeitia fue una de las que tenía que haber estado en la Olimpiada de Berlín y de Múnich y no la llevaron, pero ella tuvo mínima para ir allí. Está bien que se acuerden también de todos estos nombres. Una pregunta, ¿seguís, Consuelo, por ejemplo, sigues las competiciones absolutas actuales de las mujeres? Sí. Sí, me gusta verlo, sí. Sí, Aurora ya sé que sí, tú lo haces. Y yo trabajo en la española, o sea que no me queda más. No te queda más remedio, efectivamente. No quisieras. No, hombre, no. Estaría bueno. Sí. Yo me voy a permitir preguntaros por si alguna de las tres o las tres queréis responder sobre el caso de Caster Semenya, que esta misma tarde pues se ha decidido que puede volver a competir. Sí, la justicia le ha dado la razón, ¿no? En Suiza pues le ha dado la razón. ¿Alguna de las tres quiere opinar acerca de este caso o valorar el tema de Caster Semenya y otras atletas que tienen también elevados niveles de testosterona? ¿Sabes lo que te digo? Que estamos en una sociedad que cada vez va a ser más en esa línea. Tenemos que aceptar la gente transgénero, quiero decirte que es que estamos en una sociedad que va avanzando en ese sentido mucho, entonces por algún sitio hay que empezar y me parece que, bueno, pues si la gente que tiene que valorarlo considera que puede seguir compitiendo, pues ahí tendrá que estar, ¿no? Y ya te digo, y vendrán casos como lo que te dice de gente de transgénero y tal, que tendrán que se hormonarán, que sea lo que sea, y tendrán que admitirlas, porque no se va a hacer una competición paralela, ¿no? Entonces, me imagino que la sociedad tendrá que avanzar y nuestras mentes tendrán que irse abriendo a este tipo de casos, ¿no? Lo que ha dicho la justicia de Suiza, pues ha echado atrás la decisión de la IAF, ¿no? Que no le deja competir sin medicarse, ¿no? A Caster Semenya en este caso. Gracias, Maite, por responder. Bien, y por esa respuesta que nos has dado a este caso. Y es que se nos ha acabado el tiempo, como siempre, ¿no? Necesitamos, como dijimos, vamos a hacer una versión after también, ¿no? Sí. Tenemos aquí 3-4 horas más por la noche hasta que el cuerpo aguante, ¿no? Yo lo dije el otro día, digo, esto es un programa de hasta el cuerpo aguante y ojalá pudiera ser así, pero no. Empezaremos antes, entonces, otro día. De verdad ha sido un auténtico placer tener aquí en este estudio, bueno, pues primero a Carlos Beltrán, evidentemente. Muchas gracias, Carlos, a Maite Zúñiga, de verdad, un auténtico placer. Aurora, cuando quieras, esta es tu casa, ya lo sabes, para volver. Consuelo, también muchas gracias, y a seguir también compitiendo. Y luego, como no, a Miguel y a Alex, Miguel Calvo y Alex Calabuch, por hacer posible este espacio, este tiempo de atletismo. A Fernando Marquina, que Fernando, nos está escuchando. Fernando Marquina, que tanto ha hecho por el atletismo máster, bueno, el atletismo en general, y sobre todo por el atletismo máster de este país, que está ahí. Lo hemos dejado en un rincón castigado, como decía él, no, pero ha estado ahí bien atendiendo a todo, y además también sintiendo con la cabeza la mayoría de las veces que se decía que algo... todo así sensato de lo que se ha dicho aquí esta noche. Gracias, de verdad. La dirección técnica a Néstor Betancor, en la producción y realización nuestra compañera Berta y Samantha Chocrón, pues allá en su casa donde está, que está un poquito pachucha, pues le deseamos lo mejor y que se recupere, y la escuchamos la semana que viene. Gracias a todos y hasta la próxima semana.